Ok. Pues cerramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por asistir a esta nueva sesión telemática que grabaremos también para difusión posterior. El tema objeto pues, es la suma actualidad de la cuestión de Ucrania. Hablando con el profesor Manuel Medina, pues llegamos a concebir, a propuesta suya, claro, un título que fuera suficientemente claro, sucediera lo que sucediera en estos días, si hubiera o no hubiera invasión, si se iniciaba o no se iniciaba la guerra, dada la situación que está por encima de esos avatares, ¿no? Y entonces sugirió el título de Ucrania en el sistema de las superpotencias. La crisis de Ucrania. Muy bien, pues ya nos lo dice ahora más claro. La crisis de Ucrania. Pues nada, te dejamos la pantalla. Ya veo que estás en modo hablante y somos todo oídos. ¿Para qué? Igual que hicimos veces anteriores, pretendemos que nos des una introducción para poder dialogar, debatir, también preguntar, por supuesto, pero sin que se trate de una conferencia como las sesiones telemáticas de los primeros lunes de mes. Tuya es la palabra, Manolo. Bueno, las noticias son bastante malas. Acabo de ver la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidida por el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Mishinin, en la que intervinieron, además de Rusia, el representante de Ucrania y la representante de Estados Unidos. En este momento, a pesar de que Rusia ha dicho que retiraba a sus tropas de Ucrania, en este momento no hay ninguna prueba de que se estén retirando. Por el contrario, las fuerzas rusas están aproximando a la frontera de Ucrania, a una distancia de 50 kilómetros de la frontera de Ucrania. Y esta mañana ya empezó un conflicto armado en la región de Lugansk, con bombardeo por parte de los separatistas de Lugansk de una escuela en una pequeña ciudad de Lugansk. Las declaraciones de José Borrell, el alto representante, son también bastante pesimistas. Piensa que en cualquier momento puede haber una invasión rusa, con lo cual realmente la situación no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que se había dicho que el día 16 iba a haber una invasión rusa de Ucrania, el día 17, que fue ayer. Esa invasión no se ha producido, pero todo el mundo está esperando. Dime, Juanma, dime. Al parecer Espérate que me voy a salir de aquí porque estoy viendo una conferencia de Manolo Medina de Ucrania, pero me voy a salir de aquí porque me interesa hablar contigo. A ver, dime. A ver, estoy preocupada con ese tema. Al parecer la forma de presencia rusa sería un incidente provocado por los rusos, pero que se atribuiría a Ucrania, en virtud del cual las tropas rusas serían atacadas por los ucranianos, lo que obligaría a los rusos a invadir Ucrania a su vez. En este momento hay 130.000 soldados rusos en las proximidades, hay una gran flota rusa en el Mar Negro y en el Mar de Azov, y además Rusia está también presente en toda la frontera y en Belarus, con la posibilidad de que haya en cualquier momento un incidente. Hasta ahora la respuesta occidental ha sido que es Ucrania sola la que tiene que defenderse frente a los ataques externos, con solamente una amenaza de sanciones económicas por parte de los países de la Alianza Atlántica. Concretamente, la amenaza a la que se ha referido Biden es el corte del oleoducto, del gasoducto Nord Stream Norte, que está terminado y que además está lleno de gas, pero que hasta ahora se ha bloqueado por parte de la Unión Europea la entrada del gas. Alemania, que se había opuesto a ese tipo de medidas, parece que la acepta en este momento y se podrían adoptar otra serie de medidas. Así que en este momento ha habido una especie de conflicto desigual en el que las fuerzas rusas se enfrentarían con las ucranianas en el terreno y los aliados occidentales, la OTAN, la Unión Europea y los demás países aliados de Estados Unidos tomarían sanciones contra Rusia para evitar un conflicto armado entre las dos superpotencias. Bueno, parece que la finalidad de esta acción rusa es el reivindicar el papel de Rusia como superpotencia. Como sabemos, después de la crisis del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín en 1989 y de la desintegración de la antigua Unión Soviética,
Rusia ha pasado a ser una superpotencia de segunda categoría, mientras que Estados Unidos afirma su liderazgo. Hay una relación entre Rusia y China. China ha prometido algún tipo, bueno, ha hecho alguna declaración apoyando a Rusia, pero tampoco se ha comprometido totalmente. Con lo cual, en este momento tenemos un sistema en virtud del cual hay tres superpotencias. Hay una que es Estados Unidos en una posición, diríamos, dominante, y otras dos superpotencias en situación subordinada. Concretamente, Rusia está tratando de recuperar, o Putin está tratando de recuperar para Rusia el papel que es de superpotencia que tuvo durante la época de la Unión Soviética entre 1945 y 1989. Esto es bastante difícil, porque los Estados Unidos tienen una enorme superioridad militar sobre las otras dos superpotencias. Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 41, los Estados Unidos se gastan unas enormes cantidades de dinero en armamento, en preparación, en esfuerzos en diplomacia, y tienen una gran posición de superioridad con presencia en todo el mundo. O sea, la única superpotencia de alcance global en este momento es los Estados Unidos, con una gran potencia militar y económica. A pesar de que China ha subido mucho económicamente, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica y la economía del mundo se calcula en dólares, no en euros ni en ninguna otra moneda. Con respecto a los europeos nos hemos convertido en los aliados más importantes de Estados Unidos. Ha habido un cambio en la política norteamericana. Había sorprendido mucho que Trump hiciera tantas concesiones a Rusia, a Putin, y se hablaba, no sé, de acuerdo. Bueno, Putin está claro que ayudó a Trump a ser elegido presidente de los Estados Unidos, atacando a la señora Clinton y haciendo una campaña de hacking y de propaganda a favor de Trump. Al salir Trump, ha vuelto a la vieja pugna entre los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, y la Rusia, que sería la segunda potencia, pero con la peculiaridad de que en este momento Rusia ya no tiene el papel de potencia global, porque Rusia, además de ser una gran potencia territorial en Europa, era la que lideraba el movimiento comunista internacional en un momento en el que parecía que todo el mundo podría ser comunista. En este momento ni siquiera Rusia es comunista, es un país capitalista más, en relación de dependencia con respecto al Estado capitalista central, que es los Estados Unidos, y trata de configurarse, o ha tratado de configurarse hasta ahora como una potencia regional. La única explicación para mí que tiene este, diríamos, pulso que le hace Rusia a Estados Unidos a través de Ucrania es que se reconozca su papel como potencia, como superpotencia. La fuerza militar de Rusia es inferior a la americana. La economía rusa no tiene la consistencia de la economía americana, ni tiene su papel central, pero Rusia ha ido consolidando posiciones poco a poco en el Oriente Medio, concretamente en Siria, en Irán, en la frontera, incluso, bueno, y la cuestión ha ido a ver. Para mí, los Estados Unidos además han hecho una operación muy inteligente, que ha sido retirarse de Afganistán. La invasión rusa americana de Afganistán no tenía sentido ninguno. Solamente fue una especie de movimiento de venganza por parte del presidente Bush, que se sintió agredido porque desde Afganistán se había lanzado el ataque del 11 de septiembre de 2001 contra los americanos, contra el territorio americano. Lo normal hubiera sido que los americanos no hubieran hecho esa guerra, metido en una trampa sin necesidad ninguna, y por fortuna los think tanks americanos que han hecho. En este momento la retirada de China y Rusia, donde están las repúblicas musulmanas de la Asia Central, con... Ya está. Ahora. A ver, Immanuel, no se le oía. En este momento yo veo difícil que Rusia pueda convertirse de nuevo en la segunda superpotencia como fue en la época soviética. Como máximo sería una potencia regional, pero esto no impide que la táctica de Putin para obtener reconocimiento sea la de crear conflictos regionales en zonas en las que piensa que tiene superioridad militar. Yo creo que a pesar de que hay una superioridad militar de Rusia con respecto a Ucrania, en el conjunto de la región, teniendo en cuenta que hay fuerzas de la OTAN desplegadas en toda la zona, no hay posibilidad ninguna de que Rusia vuelva a recuperar esa condición, y sobre todo porque los países europeos no estarían dispuestos a aceptar una hegemonía rusa, ni siquiera en la parte oriental. Si en este momento un ataque contra cualquier país de la Unión Europea
casi todos son miembros de la OTAN, sería un ataque contra todos los demás y por fortuna creo que esta solidaridad se va a mantener. Esta es mi apreciación subjetiva en unas circunstancias difíciles como las actuales en las que no se descarta que haya un conflicto armado. Yo lo que espero es que ese conflicto armado, si se produce, se limite a los estrictos límites de un conflicto entre Ucrania y Rusia, que los países de Europa Occidental, miembros de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, apoyen a Ucrania de alguna forma y que se evite en todo caso un conflicto mundial y se reduzca a Rusia a las dimensiones que realmente corresponden como una potencia, superpotencia de segundo orden. He terminado por ahora. Espero sus observaciones, A ver, preguntas, bueno, vamos a ver y puntos de vista. si superamos los inconvenientes telemáticos, ¿no? Bueno, vamos en primer lugar, si os parece, a hacerle algunas preguntas en función de lo que nos ha expuesto y a continuación pues introducimos las ideas que cada uno quieran poner en el debate, ¿no? Venga, levantáis la mano. Hombre, si no habíamos saludado a Carlos Pulido, que ya lo vemos aquí. Buenas tardes, hombre. A ver, Orlando, creo que quieres hablar, ¿no? Orlando, dale al micrófono. Orlando, tienes que darle al micrófono. Ya. Ahora se me escucha. Sí. Hay un aspecto que me interesa a ver la opinión que tiene Manolo. Los cacharros, eso soy porque voy a cambiar de cacharros porque se me caen. Entonces ya hablo con el óptico. A ver, por favor, cerrar los micrófonos todos los demás. Venga, Orlando. No, a ver el punto de vista de Manolo respecto al argumento ruso de que efectivamente la OTAN o Ucrania no se incorpore en la OTAN, que es uno de los límites que está poniendo la Unión Soviética. Bueno, perdón, Rusia. Entonces, a ver cuál es su punto de vista, ¿no? No sé dónde está Manolo. Pues no sé si como consecuencia. Creo que se ha desconectado. Sí, ¿no? Sí, no aparece, a ver, no aparece como conectado. Yo creo que se le desconectó. Su señal era mala de todas formas. Sí, ya lo hemos visto. Bueno, yo no voy a contestarte, obviamente, porque la pregunta iba dirigida a él. Vamos a introducir elementos de debate, digamos, novedosos, sin dirección. Venga, a ver. ¿Quién nos da su visión del problema? Manuel Martín Arroyo ha levantado la mano. Manuel, sí. Martín, habla. Sí, yo quería preguntarle también a Manolo, ver qué opinaba él. Si no hay cierto paralelismo entre esta crisis, recogiendo lo que dice Orlando, y que, bueno, pues lo que no quiere Rusia es que la OTAN se acerque a su frontera. ¿No tiene, hay un cierto paralelismo allá con aquello que se llamó la crisis de los misiles en los años 60, finales de los 60, 70, cuando la Unión Soviética acercó los misiles a la frontera americana, poniéndolos en Cuba, y se produjo aquella crisis siendo presidente Kennedy, pues también reaccionó de forma, digamos, enérgica los Estados Unidos, obligando a la Unión Soviética a retirar con los misiles de la isla, ¿no? Ahora yo, desde mi punto de vista, es un poco igual, pero al revés. Ahora es la OTAN la que se acerca a la frontera. Con esto no quiero defender ni mucho menos el punto de vista de Putin, que me parece que es un dictador, pero sí veo, a ver, este paralelismo entre la crisis de los misiles y la crisis actual de Ucrania. A ver, más intervenciones. Lo que pasa, y hablo yo,
Lo que pasa es que, y estoy de acuerdo un poco con el tema de la comparación con Cuba, pero claro, los años 60, recién empezada la Guerra Fría, pues esto fue, la crisis de los misiles fue en el 61-62, cuando se produjo. Y de hecho hay una cosa que es que tenían un elemento de negociación, y es que Estados Unidos había previsto colocar misiles de alcance medio en el sur de Europa, en Grecia o en Turquía, con lo cual evidentemente Khrushchev sintió que aquello era una amenaza directa al sur de su dominio, y entonces el intercambio fue: tú retiras los misiles de Cuba, yo no pongo misiles en Turquía, y aquí paz y en el cielo gloria. El problema está en que aquí evidentemente creo que en este caso Putin está pidiendo algo que es sorprendente, porque es decir, Putin dice que no haya digamos afiliación de Ucrania a la OTAN, pero es que los países bálticos ya están en la OTAN, es decir, y tienen frontera también con Rusia. Entonces, el otro día una amiga mía rusa, que es bastante anti-Putin, pero ella me decía que, claro, Ucrania es rusa, es decir, Rusia nació en Ucrania, de hecho, el nacimiento de Rusia se produce en Kiev. Entonces, me decía, salvo la gente del sur de Ucrania, que son muy nacionalistas, hablan ucraniano, el resto son rusos de antecedentes y hablan ruso. Entonces, la historia, digamos, que evidentemente ella decía, es que Putin también estaba intentando hacer una especie de historia patriótica para conseguir que los rusos se unieran ante la enorme cantidad de problemas internos que tiene. Don Manuel ya ha vuelto, así que creo que es hora de que le escuchemos a él, porque... Bueno, espera, Orlando había preguntado, y supongo, Manolo, que no lo había no lo oí, Orlando. Orlando, quita el micrófono, dale al micrófono. No, era saber tu punto de vista respecto al argumento ruso de que la OTAN no se acerque, o que Ucrania no llegue a pertenecer a la OTAN, ¿no? Que eso a lo mejor es uno de los elementos que está tensionando o uno de los argumentos de los rusos, ¿no? Es lo que ver el punto de vista. No sé si Manolo parece que no tiene. Bueno, pues aprovecharemos para saludar a Carlos Lahora, que lo vemos por ahí. Bueno, ¿quién más quiere aportar algo mientras se nos resuelven estos temas? Sí. A ver, Juan Jesús. Estoy en conferencia. Dale al micrófono, abre el micrófono, Juan Jesús. Perdón. Sí, no, yo me preguntaba si parece que hay un consenso en que en caso de que hayan ataques y luchas se van a circunscribir al territorio ucraniano, pero parece ser que toda la economía occidental, el comportamiento de las bolsas, de los mercados, está francamente asustado. Quería responderle a Calvo. ¿Puedo responderle a Calvo? Adelante, adelante. Bueno, es que el planteamiento de Ucrania y Rusia es un planteamiento nacionalista. Y en este momento hemos superado el nacionalismo. La cuestión en Rusia ya no es nacionalismo sí o no. La situación en Rusia es si Rusia va a ser la dictadura o va a ser una democracia. En este momento Putin ha vuelto al sistema clásico autoritario zarista de un poder personal. Y frente a esto, tanto Ucrania como mucha de la gente que está hoy en Rusia están en contra de Putin. Por tanto, la cuestión está mal planteada en términos estrictamente nacionales. La Unión Europea no es una nación, somos un conjunto de naciones, pero estamos todos juntos en la defensa de las libertades. Y yo creo que en este momento yo he hablado con muchos rusos, de luego, que no son nacionalistas, defienden a su país, pero no están dispuestos a aceptar que en nombre del nacionalismo se eliminen las libertades, envenenen a los líderes políticos de la oposición, maten a la gente, prohíban las libertades, y ese es el gran problema de Putin. En este momento Putin tiene los pies de barro porque los ciudadanos rusos quieren libertad, igual que lo queremos nosotros aquí en esta parte del mundo. Bueno, le has contestado a
Le has contestado a José Ramón más o menos, pero no a Orlando. A ver, Orlando, pon otra vez en el debate. Abre el micro. No sé si Manolo me está escuchando. ¿Me escuchas, Manolo, o estás teniendo dificultades? Parece que tiene dificultades otra vez. Pues nada, entonces bueno, nada, déjalo. A ver, Juan Sí. Jesús, venga, no te cortamos ya. No, mi preocupación era por ver la evolución de los mercados mundiales, de las bolsas, y en una situación de crisis, del precio de la energía disparado, y con lo que eso supone de problema para toda la economía, pues el cortar el gasoducto y las sanciones que, entre comillas, la Unión Europea le impone a Rusia, parece que sean casi más sanciones para la propia economía europea, ¿no? Porque se habla del gas licuado, pero el gas licuado tiene un coste muchísimo mayor que el gas que viene por gasoducto. Entonces, parece que hay incoherencias que seguramente se justifican ante la defensa de principios tan importantes como los que Manolo Medina estaba exponiendo en la primera contestación que ha esbozado. Pero realmente parece que viene en época de vacas flacas para todo el mundo. No solamente se va a limitar el tema, la repercusión a Ucrania, sino parece que puede agravarse el problema que ya tenemos grave en Europa Occidental en este momento por el precio de la energía. Quería también saber exactamente qué porvenir tenía esa sanción de ida y vuelta que vamos a imponer, entre comillas, a Rusia. Es decir, es una sanción soportada por los bolsillos de los europeos. Mira, la debilidad de Rusia es económica. Cuando concretamente la caída de la Unión Soviética se debió al intento de la Unión Soviética de competir con los Estados Unidos no solo en el terreno militar, sino también en el terreno económico. Y en este momento la superioridad de los países occidentales sobre Rusia es tan fuerte que Rusia depende. La economía rusa depende de la economía occidental. Y desde esa posición los países occidentales son mucho más fuertes que los rusos. Si no vamos a un conflicto armado yo diría que eso es inconcebible por las consecuencias que tendría. Rusia está en una posición de debilidad. Esto lo está supliendo Putin con mucha arrogancia, con un despliegue de medios de propaganda dirigidos sobre todo a la población rusa, pero con poca eficacia fuera de Rusia. Con lo cual yo creo que en este momento los países occidentales tienen una gran superioridad sobre Rusia y lo que tendrá que tener cuidado Putin es de no ir más allá y que no le pase como le pasó a Gorbachev, que en su afán por competir con Estados Unidos se cargó la economía rusa. Bueno, como veis, mucho optimismo desde la perspectiva europea. No parece que vayamos a tener conflicto armado fuerte o grande o extenso. A ver, más ideas. A ver, Fernando, abre el micro. Voy a poner el micro. Se ha hablado de que existen ciertas nuevas armas. ¿Es eso lo que está envalentonando a Putin? Ahí lo dejo. No sé qué nuevas armas son. Mira, las nuevas armas las tienen todos, los rusos, los americanos, los chinos, todos tienen nuevas armas. El arsenal armamentístico que hay en este momento es enorme. Podríamos eliminar la vida en la Tierra durante miles de años. La cuestión es que es tan enorme que es inconcebible su utilización. Putin está utilizando, me recuerda mucho lo de Hitler al final de su vida, cuando hablaba de las nuevas armas alemanas, que nunca aparecieron porque no las tenían. En este momento, Estados Unidos Seguimos con dificultades. Para que creamos que ya la tecnología hemos llegado al final. Nuevas tecnologías más precisas necesitamos. Carlos Pulido, creo que querías hablar, ¿no? No. A ver, más ideas. Bueno, a mí me gustaría
preguntarle a Manolo, ¿no?, que esa, digamos, no superpotencia, quizá ni siquiera potencia que estamos llamando Europa, y el que dice que para bien y para mal es un conjunto de naciones, pero que defienden o que tenemos en común la libertad. ¿Cuál es el papel de Europa en conjunto, Manolo, que veo que ya estás en órbita, ¿no?, dentro de este problema que tenemos aquí, no en los Estados Unidos, o de momento por lo menos no en el Pacífico ni en América? ¿Qué papel le tocaría desempeñar a esta Europa que tampoco parece que esté tan unida como desearíamos? Bueno, pero por otro lado, ¿no? Esto hoy no va como quisiéramos. Bueno, mientras tanto, a ver, ideas, sugerencias, preguntas, problemas. Otro tema capital, en la línea de lo que ha planteado Manolo Medina, al dejar bien claro que hay una superpotencia con ese carácter, digamos, intermedia entre la gran superpotencia norteamericana y la menor potencia rusa, es el papel de la muy silenciosa de momento China, ¿no?, ¿qué es lo que estaría esperando, aguantando, pensando? Ese es otro tema capital dentro de la situación geopolítica mundial, que de momento parece que no han abierto no solo, ¿no?, las armas, sino que no han abierto la boca siquiera. Parece que China, el interés máximo que tiene es en Taiwán. Claro. Y eso también queda por ver, como si es una ficha de dominó que viene detrás para sumarse al lío, ¿no? Es decir, que incertidumbres hay por todas partes. Yo por eso planteaba antes la idea de que tenemos, de momento parece que el Pacífico está tranquilo, pero está el tema de Taiwán y el de Hong Kong también, ¿no?, que no son baladíes, ¿no? Pero sí, de momento parece que eso está al margen del conflicto actual o de la crisis que estamos llamando de Ucrania actual. A ver, Vivian, tienes que abrir el micrófono. Dale al micro, ábrelo. Bueno, ahora, vamos a ver. A mí no me convence ni la posición de Estados Unidos ni de Rusia. Yo creo que los líderes de esas dos potencias ahora mismo, según los sondeos de opinión, no gozan de mucha salud. Y entonces cada uno necesita un tipo de victoria, una compensación. Y nosotros estamos encajados entre los dos. Yo creo que tiene que haber muchísimos intereses económicos de la industria armamentista de Estados Unidos para que haya algún conflicto para poder vender sus armamentos, porque ya en Afganistán no es posible. Entonces, me parece que hay mucha teatralización del tema y que esconde los motivos auténticos por los que se está haciendo todo este conflicto de imágenes de tanques por todos lados. Y desde el punto de vista de la historia, a mí me encanta la historia, hay que acordarse que la identidad rusa surgió de esa región, más o menos. Y entonces, pues hay muchos rusos allí.
hay todavía mucha tradición rusa. Ucrania no tiene una población homogénea. Entonces no podríamos pensar quizá en una franja neutral entre Rusia y Europa, Estados Unidos, que diera cierta seguridad a Rusia, que ya ha perdido mucho, ha perdido su importancia. En algún momento ya parecía que no estaba en los mapas geopolíticos. Y Putin pues ha vuelto a poner a Rusia en el mapa, aunque no nos guste, pero yo creo que es así. Entonces, ¿por qué no pensar en términos de finlandización? Y tener, digamos, algunos países neutros entre Europa y Rusia. Estados Unidos no tiene más interés, creo yo, en tener un conflicto para dar salida a su industria armamentista. Pero a Europa sería una tragedia después de los 75 años de paz que hemos tenido. Entonces yo creo que Europa debería de tener una posición distinta. Nada más, gracias. Bueno, con tu gran experiencia internacional y de lenguas, ¿no?, nos has puesto en el foro otro aspecto de sumo interés. Bueno. A ver, muchas Me gracias. gustaría saber las opiniones de los demás. Muchas gracias. Sí. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, aportando cada uno un cierto punto de vista. Bueno, ahora hay que decir cada uno y cada una, ¿no? Pues no, no lo evitemos. A ver. ¿Más intervenciones? A ver, Roque. Sí, bueno, yo realmente quería ser solo espectador, pero voy a comentar algo, ¿no? Rusia en este momento, hace unos años, como saben, ocupó Crimea porque necesitaba una salida hacia el sur, ¿no? Donde también tiene intereses en Siria y demás. Y Crimea se ha quedado desconectada del resto del territorio ruso. Así que Rusia, yo creo que lo que intenta es crear un pasillo entre Crimea y el resto del territorio. Y para eso pienso que puede haber montado una amenaza generalizada sobre todo el territorio de Ucrania, una amenaza sobre Europa incluso, una amenaza de conflicto importante, pensando que ahora cuando tome la franja entre Crimea y el resto de Rusia, pues la reacción va a ser muy, muy baja, muy pequeña, y se va a quedar con esa franja que necesita. He recuperado otra vez la conexión. Esa es la idea un poco que quería plantear, ¿no? Un momento, Manolo. Venga, Manolo. No, he recuperado la conexión, pero no he oído las últimas intervenciones. Pues ha habido de todo, ¿eh? Ya esto se ha ido calentando. Me lo cuentas en píldora. Bueno, la más descarada, si quieres así, es que hay como trasfondo un intento de Estados Unidos de vender armas. Vamos a dejarlo Bueno, así de píldora, ¿no? Yo francamente creo que no tiene base. En este momento no creo que los Estados Unidos, que tienen en este momento una posición hegemónica mundial y que tienen muchas cosas que vender, su primera preocupación sea vender armas. Simplemente con la venta de vacunas tienen ya bastante, ¿no? Yo creo que en este momento... Más cuestiones. Bueno, otro tema que ha salido, ¿no?, es el de los intentos de seguridad para Rusia de tener un claro dominio en el sur y para tener la salida por el sur. Entonces nos han llevado hacia lo del año 14-15 en Crimea. No está fácil la conexión de Manolo, ¿eh? A ver, Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante y el debate también lo está siendo. Yo tampoco quería ser interviniente en este caso, sino solamente audiencia o testigo, pero también quería poner sobre la mesa la importancia de los recursos naturales. Yo creo que hay no solamente una importancia geoestratégica desde el punto de vista militar, sino, bueno, y por supuesto lo que se ha comentado muy bien en cuanto a una superpotencia que está viniendo a menos, sino también la importancia geológica que tiene Ucrania
en cuanto a los recursos minerales en general, de sustancias, no solamente de elementos mayoritarios, sino también de elementos estratégicos. Yo creo que Rusia, bueno, pues quiere jugar un papel ahí y no perder todos esos recursos que se encuentran allí, ¿no? Simplemente quería comentar esto. Punto. Roque, yo creo que puedes completar lo que empezaste, ¿no? Roque. Yo más que decir, simplemente era eso, que Rusia puede haber establecido una estrategia global, de amenaza global, muy peligrosa, a cambio de que luego cuando haga una acción local, pues pase casi desapercibida o ligeramente penalizada, ¿no? Porque yo sí creo que Rusia necesita esa conexión entre Crimea, que está aislada, ¿no? Y pienso que esa ha sido la política que ha seguido Rusia en ese momento, simplemente. No hemos tocado tampoco el tema de que no se trata de la frontera directa de las actuales Rusia y Ucrania, sino que también hay tropas rusas en la frontera de Bielorrusia con Ucrania y también en Moldavia. O sea que prácticamente están haciendo el cerco a todo límite geográfico de la actual Ucrania, ¿no? Con lo cual, el incidente al que se refería Manolo al principio, que es lo que está persiguiendo, lo que está esperando Putin para utilizando un incidente que a lo mejor es el propio Putin o Rusia quien lo promueve para tener un argumento y, digamos, entrar dentro de territorio ucraniano. Por otra parte, también nos ha dicho Manolo de manera muy clara que la respuesta, digamos, occidental, como mucho, sería de sanciones económicas a Rusia, pero que de ninguna manera hubiera una confrontación. Yo por eso las primeras palabras que dije es que, a pesar de la seriedad con la que nos había ido contando la actualidad, yo lo veía que estaba del lado de lo que podemos llamar optimismo. Y lo que no conduzca a un conflicto armado, pues yo creo que es optimismo, porque de una manera u otra pues se resuelve por la vía diplomática o por la vía de la búsqueda de la paz. Que el punto gordo es que ciertamente empezaran los cañones o los tanques o los obuses o los misiles, en fin, cualquier tipo con incidente que sea propiamente militar, ¿no? Esto es lo que a mí me preocuparía. A ver, Roque. Sí, hay una noticia, creo que veo ahí, que se ha recrudecido la guerra entre la parte de Donbass, ¿no? Claro. La parte rusófona de Ucrania. Eso parece que es así. Por otra parte, la Duma hace pocos días ha aprobado, digamos, le ha pedido a Putin que defienda los intereses de los rusos de Ucrania, incluso la anexión. Y yo creo que las cosas van por ahí, simplemente van por ahí. Ahí donde estamos. Va a ser una guerra localizada. Europa va a penalizarla ligeramente porque Europa es la que tiene que perder. Desgraciadamente la población rusa es pobre y seguirá pobre seguramente, pero la población europea no puede permitirse el lujo de perder el gas ruso, ¿no? Así que yo creo que al final va a ser una guerra localizada en esa zona con la intención que decía antes. Y me da la impresión de que ya ha empezado. Y además va a ser una solicitud de los rusos de Ucrania para que defiendan su unión con la madre de Rusia, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a estar pasando y va a pasar. Ya ahí ha habido tres que han movilizado la idea de la población rusa, digamos, en el interior de Ucrania, los intereses, los deseos y las esperanzas de esta población rusa ucraniana. Pues son muchas las variables que tenemos ya en liza. ¿El conflicto en Canarias tendría alguna repercusión? A ver quién se atreve. Porque en Europa lo tenemos muy claro lo que va a ir sucediendo. Ya han salido temas sobre la energía, que eso también indirectamente tocaría a todos, aunque directamente no por el problema de los gasoductos. ¿Cómo vería o cómo se verían? Sí, Roque.
Sí, cualquier cosa que afecte al conjunto de la Unión Europea afecta a Canarias de lleno, eso es indudable. Bueno, pero no es lo mismo. Pero puede La afectar en dos sentidos. Voy a introducir una idea que quizás pueda ser un poco... ¿sí? Europa tiene una enorme dependencia del gas ruso, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y por tanto no puede tirarse tiros en sus pies, ¿no? Eso está claro. Pero esa amenaza está ahí. Si esa amenaza en algún momento se concreta, aunque sea en un corto intervalo de tiempo, es decir, si Rusia corta el suministro de gas durante 15 a 20 días y disminuye las reservas en Europa, va a cundir el pánico en Europa. Y muchos europeos que puedan escapar, escaparán. Y algunos posiblemente entenderán que Canarias es un buen refugio, ¿no? Así que por esa vía podríamos quizás ganar algo, ¿no? Pero por todo lo demás perderemos. Bueno, es que el problema de la energía directamente con respecto a la crisis de Ucrania, sin ninguna duda, es el gasoducto o el gas ruso. Pero es que tenemos también el problema del gas argelino con Marruecos de por medio. Es decir, que la entrada a Europa no es solo la vía norte y sobre todo para Alemania, sino también la entrada por Europa del Sur, por España, ¿no? Entonces, esto ciertamente, como muy bien nos dice, esto directamente no afecta a Canarias, pero todo lo que afecta a Europa afecta a Canarias y sobre todo si va a ser un problema mundial. Tú has dado un aspecto positivo, el aspecto positivo de que por lo menos algo del turismo podrá resolverse, ¿no? Algo más, ¿no? Pero no olvidemos otra cuestión también importante. Argelia está en la esfera de Rusia, no está en la esfera precisamente de Europa. Bueno, claro. Por tanto, también el suministro del sur también puede estar amenazado. Sí, sí. Sí, eso es llamativo, ¿no? Porque los momentos en los que tuvimos, pues digamos, la guerra del Sáhara, la Marcha Verde, Argelia estaba con la Unión Soviética, ¿eh? Mientras Marruecos estaba, eso a mí me tocó vivirlo, llevando hospitales a Tindúes, etcétera, ¿no? Pero lo que llama la atención es que ciertamente la parte de la, digamos, del mundo, una parte importante de lo que era de la Unión Soviética, está siendo, como muy bien destaca, hoy de Rusia, en concreto Argelia, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Está en esa esfera. Con lo cual tenemos el problema del gas por el norte y el problema de la entrada de gas a Europa por el sur o por España, ¿no? Eso es un tema a no olvidar, claro. Y además pienso que el suministro de gas a Europa nunca puede ser suplido con barcos gaseros, ¿no? Eso es lo que se está haciendo ya, es como imposible, sabéis perfectamente. Sí, puede cubrir una pequeña parte, pero nada. Y transitoria, porque tampoco los Estados Unidos, las reservas de esa forma de energía son infinitas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí. Ese No es un tema de ¿no? costes, no es un tema de costes, es un tema de capacidad de transporte, ¿no? Claro. Problema de producción y de distribución, aparte del coste, ¿no? Sí, Yo lamento estar interviniendo, pero quisiera, porque no era mi deseo. A ver, Vivian, cuéntanos tus experiencias. Yo creo que dada la situación en que nos encontramos en cuanto a suministro de energía, de gas, pues deberíamos centrarnos en las nuevas tecnologías en España para ser más autónomos, más independientes. Y además ir por el camino de contrarrestar el cambio climático. Yo creo que todos estos problemas que han surgido, el virus, ahora el conflicto de Ucrania, pues apuntan al hecho de que hay que cambiar la economía aquí. Sí. Me gustaría saber lo que piensan los demás. Bueno, sería salirnos del tema central, aunque, como bien sabemos, todo está relacionado. Todo está relacionado. Eso, hombre, ya está aquí Manolo otra vez. Te hemos echado en falta, ¿eh? Hemos estado aquí. Bueno, se han tocado ya muchos temas. En este momento salía la cuestión del cambio climático, de la necesidad de que en concreto en España se optara por otras formas de energía, pero en fin, estaba en este momento diciendo que aunque todo está relacionado, eso nos desviaría del tema central que hoy nos ocupaba, aunque para mí en concreto pues sea del máximo interés, ¿no? A ver, aunque te vemos, me parece que no está resuelta tampoco tu intervención, ¿no, Manolo? No.
no tenemos la fortuna. Bueno, Vivian, contesto un poco, puesto que yo había sacado el tema de la energía del norte y del sur. Bueno, hoy no hay ninguna duda que, independientemente de la ideología que cada uno tenga y de lo que quiera, el camino que quisiera tomar, esa sí es una senda en la que hoy está empeñada España como Estado y como gobierno. Lo cual no quiero decir que eso sea ni bien, ni que todo se esté haciendo bien, ni mucho menos, pero la opción sí está clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cuanto a lo que es la transición energética, los modos, los métodos, los medios, las esperanzas para el año 30 y las del año 50, de acuerdo con el panel internacional de las Naciones Unidas, etcétera, no nos podemos quejar de lo que se pretende hacer. Hay algunos cómo que sí serían discutibles y algunas fases de algunos tipos en sus procesos también. Pero en esa cuestión, desde luego, hoy no podríamos quejarnos de que España ha tomado esa senda. Es verdad que tenemos la enorme ventaja de que sol y viento tenemos bastante. Otra cuestión es que no somos suficientemente autónomos o independientes en la tecnología más apropiada para lo uno y para lo otro. Y entonces, de momento al menos, nos está costando bastante lo que tendríamos en principio bastante barato, ¿no? Pero en fin, yo no quisiera que tomáramos esta senda porque podemos, acerca del calentamiento global y cambio climático, podremos tener muchas sesiones en adelante, ¿no? Vamos a seguir con lo que hoy es preocupación, digamos, prioritaria por la inmediatez o por lo que tenemos aquí, y tal como nos lo ha contado Manolo al principio, pues ya se ha iniciado la tensión, ya se ha iniciado, que efectivamente se había iniciado hace 7 años y hace también una semana. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que va sucediendo y qué noticias vamos recibiendo. Venga, más cosas, que tenemos todavía 10 minutitos. Hay una cosa que me llama la atención y es el exhibicionismo en televisión de este pseudo conflicto, ¿no? Todos los días vemos una exhibición de tanques rusos disparando a toda velocidad, ¿no? Algo como, no sé cómo decir, como las películas estas de guerra malas, ¿no? Realmente ese armamento que se está exhibiendo en televisión con esos cañones, esos tanques y tal, es prehistoria, ¿no? Eso es prehistoria. Y yo creo que forma parte de ese ambiente bélico generalizado para conseguir al final lo que quiere, que es la unión del Crimea con el resto de Rusia. Pero desde luego esa exhibición de armamento anticuado, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial me parece un poco infantil incluso, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, ¿no? Veo mucho asentimiento de cabeza. Como no veo tampoco manos. A ver, Carlos, ¿quieres hablar? Sí. Un momento. ¿Ya se oye? Sí, sí. ¿Nos oyen? Sí. Hay una cosa que estudié yo cuando la carrera, long time ago. El año pasado. El año pasado. Y es que las tierras negras de Ucrania suministraban trigo y cereales a toda Rusia. Pregunto, ¿puede ser eso detrás de todo? ¿No vendrá el que Rusia demandará sus reservas estratégicas de cereales y alimentación para todos los rusos? Pregunto. Eso es un tema muy importante y me agrada que lo saques a colación. Ucrania es el segundo productor de grano del mundo. Ucrania. Pero eso es Rusia en general. Pero no, pero Ucrania en particular. Y eso no hay que despreciarlo para nada. Ucrania es un gran productor por una razón muy sencilla, porque el grano se crea en la zona de verano, primavera-verano, que es donde la insolación es mucho mayor en el hemisferio norte, en esa zona, ¿no? Y por tanto es más productiva. Y eso es un problema, es un tema también importante, unido al que se decía antes también de que Ucrania recibe una serie de materias primas estratégicas también importantes, ¿no? Sí. Pero eso significaba para Rusia una conquista de toda Ucrania, y eso no me lo planteo yo en ningún momento, ¿no? A ver, que a pesar de todo, lo que vamos oyendo sigue siendo optimista. Yo no sé si es que no lo soy tanto. No sé, Carlos, si habéis abierto. Sí. Abre el micrófono. Un momento. Ahora, que yo no entiendo. ¿Ya puedo hablar? Sí, sí.
Sí, de todas maneras, en cuanto a lo que hablaba Roque de los sistemas antiguos de guerra, etcétera, etcétera, no creo que los rusos vayan a cometer el mismo error que Napoleón y de Hitler, que es invadir en pleno invierno y en pleno deshielo. Si hay algo, mi opinión es que no empezará antes de mayo. Ya tenemos otra opinión. Venga, más cuestiones. Bueno, pues si no hay más, yo no quiero, yo no quiero hablar porque, a ver, Vivian, sí. Eso. Yo pienso que habría que hacer todo para que no empezara un conflicto. Por el bien de Europa, estoy hablando de Europa, porque no hay que olvidar que los americanos en varias ocasiones en la historia no han querido meterse en una guerra mundial o dos hasta que alguien no les atacó a ellos. Pearl Harbor es un ejemplo. Entonces, mejor que no empiece un conflicto que se pueda extender hacia Europa, pero no hasta Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un buen aliado, pero tiene sus intereses. Nada más. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver, una pregunta. Es de suponer que la semana que viene la cuestión de Ucrania siga viva de una manera u otra, para mejor o para peor. En consecuencia, consulta, una consulta. Nos reunimos el próximo jueves y seguimos con este tema que parece ser que va a seguir de actualidad. A ver, a quienes les parezca bien, levantáis un poco la mano y así nos hacemos idea. Parece entonces, bueno, pues veremos cómo, pero en principio nos deseamos buenas tardes, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene, esperamos organizarlo y que Manolo, y si no, pues tenga mejor su instalación de micro y vídeo. A ver, Pues perdón. Me llamó Manolo, dice que no logra conectar, que solamente se ve a sí mismo y que no nos puede ver a nosotros. Que él Claro. sigue allí por si queremos algo más, pero no oye nada tampoco. Yo hablo ahora con él para que, digamos, complicarle la vida un poquito más y que nos dé, digamos, igual que en esta ocasión o la anterior, en esos 10 o 15 minutos extraordinarios, lo que nos cuenta tantísimas cosas, ¿no? Desde su experiencia y su conocimiento actual, ¿no? Bueno, pues nos despedimos en principio al menos hasta el jueves que viene, pero tendréis, como siempre, por correo y por WhatsApp, tendréis noticia de que queremos vernos las caras para seguir con este tema de actualidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.